Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Uno de los temas que sigue siendo vigente a pesar de la prolongación en el tiempo es la guerra de Rusia contra Ucrania y sobre todo la debilidad que ha demostrado Vladimir Putin cuando los insurrectos llegaron cerca o dentro del territorio ruso proclamando la soberanía de su propio ejército, que es una organización privada a quien le pagaba el Estado ruso. Y naturalmente esto desafía la autoridad del jefe supremo de la autoridad del pueblo y del gobierno de Rusia, y no es el líder que tenía hace 20 años la fuerza, aquel joven impetuoso que quería inclusive dialogar con todas partes, y ahora podría ser que internamente pase lo de Khrushchev en 1962 frente a la crisis de los misiles. Lo apartaron del poder precisamente por incapaz, inclusive declararon que estaba enfermo. En estos regímenes autoritarios que se concentra todo el poder en las manos de un solo hombre, el mundo reacciona en contra. Por eso vemos que incluso España, que tiene un partido socialista en el gobierno y aliado de los partidos de izquierda hasta comunistas, sin embargo han condenado el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha pasado allí, y estuvo precisamente visitando en Kiev el líder español y afirmó que el primer día de la presidencia española de la Unión Europea, el apoyo total del bloque a Ucrania, que resiste desde hace 16 meses una invasión rusa con violación de derechos humanos e inclusive con un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional. Naturalmente que el presidente español ahora tiene también elecciones y como la presidencia es rotatoria, le tocará, si gana las elecciones, seguir siendo presidente de la Unión Europea. Si no, tendría que ser el candidato del Partido Popular, del PP, que aspira también a gobernar a España, pero dentro de la institucionalidad no hay ningún problema. Gobierno o oposición tienen líneas y políticas de Estado, como es el caso de la Unión Europea. Veamos. Visita de Pedro Sánchez a Ucrania. El jefe del gobierno español reafirmó el sábado el apoyo de la Unión Europea a Kiev en el primer día de la presidencia rotativa de su país del bloque. La Comisión Europea presentó recientemente una evaluación interna sobre el estatus de la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea. El reporte es positivo y muestra un progreso significativo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la demora de algunas potencias occidentales en entregar el material militar que su ejército necesita para reforzar su contraofensiva para expulsar a las tropas rusas de su territorio. Acordamos y expresamos que tenemos una coalición de países que están listos para empezar a entrenar a los pilotos ucranianos, pero no hay fechas para las misiones de entrenamiento. Creo que algunos socios lo están retrasando. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Estos reproches se producen después de semanas de una contraofensiva ucraniana con avances limitados. Las Fuerzas Armadas de Kiev alegan falta de armas adecuadas, desde aviones de combate modernos hasta municiones de artillería. El Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aseguró que Washington y sus aliados están trabajando para abastecer a Ucrania, pero reconoció que hay impaciencia con el ritmo de la contraofensiva. En esto hay la unidad absoluta de la Unión Europea, que son 27 países y un gran espacio geopolítico y geoeconómico, un nuevo Estado, precisamente con la importancia que tiene. La Unión Europea está de frente apoyando a Ucrania, Rusia en plena guerra, pero China la expectativa. China también quisiera que llegasen a un acuerdo, a conversaciones de paz, y ha insistido en eso, como también otros países del tercer mundo, incluyendo el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien estuvo precisamente conversando con Putin y con Vladimir Zelensky para buscar la paz en la región. Y América Latina, que no tiene intereses particulares en este conflicto, podría ser un intermediario y en Naciones Unidas aprovechar al Consejo de Seguridad para una paz permanente y convivir como debe ser en el sistema internacional. Y en cuanto a uno de los países que más sufren en América Latina y en el continente americano, que descubrieron los europeos y que colonizaron los europeos, ha sido siempre Haití, un país golpeado permanentemente, una isla dividida entre una parte española desarrollada, rica, creciente, con mucho turismo y con mucho verde en la naturaleza, y un pequeño país, Haití, dividido, con muchos problemas de miseria, de hambre, de gobiernos autoritarios, de dictaduras. Por eso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo a su llegada a Puerto Príncipe, que está visitándolo ahora Haití, que no es el momento de olvidar a Haití. Es una visita de demostrar la solidaridad con una población atrapada
en un ciclo trágico de violencia y miseria. No hay prácticamente gobierno en Haití, un atentado hace unos años, precisamente un magnicidio, y además dividido el pueblo y sin recursos, sin trabajo. Por eso los haitianos han tenido que irse por todo el mundo. Hay una migración inmensa, inclusive en el caso del Darién hacia Estados Unidos, y Haití es víctima de los malos gobiernos, del mal manejo y además de falta de solidaridad internacional, que es lo que pide el secretario general Guterres. Visita del secretario general de la ONU a Haití. Antonio Guterres pidió el sábado en Puerto Príncipe no olvidar al país caribeño, que según sus palabras está atrapado en un ciclo trágico de violencia y miseria. Llamo a la comunidad internacional a venir en ayuda de las poblaciones en necesidad. Es una cuestión de solidaridad, pero también es una cuestión de justicia moral. El pueblo haitiano tiene derecho a esta solidaridad. El pueblo haitiano merece esta solidaridad. Durante esta visita, que se mantuvo en secreto hasta que aterrizó en la capital, Guterres también pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar el inmediato despliegue de una fuerza de seguridad internacional sólida. Si bien algunos países han dicho estar dispuestos a participar en un esfuerzo de este tipo, ninguno se ha ofrecido para liderar la operación en Haití, cuya policía está superada por la violencia de las pandillas. Llamo a estos estados que tienen la capacidad de proveer una fuerza de seguridad robusta a que dejen las dudas y estar listos a seguir una decisión del Consejo de Seguridad. Pero por el momento aún no es posible prever cuándo se cumplirán las condiciones. Además de la violencia, Haití enfrenta problemas crónicos como el hambre, una parálisis económica y el resurgimiento del cólera, según UNICEF. Casi la mitad de la población, unas 5.200.000 personas, necesitan además ayuda humanitaria, incluidos unos 3 millones de niños. Eso es lo que deja las dictaduras. Precisamente los Duvalier tuvieron el control absoluto del poder y no hicieron nada por el pueblo, robaron toda la riqueza. Y los gobiernos democráticos han tenido problemas, necesitan solidaridad internacional. Por eso, estando Haití en el Caribe, tanto el CARICOM, que fue creado hace 50 años, como la Asociación de Estados del Caribe, están trabajando en la dirección de tener más justicia, más desarrollo y más integración. Venezuela es parte precisamente de la Asociación de Estados del Caribe, aunque el CARICOM es otra estructura distinta que está celebrando sus aniversarios. Hubo eventos en Caracas y los tendrán en varias islas del Caribe. Por eso nuestra editorial de hoy, antes de ir al corte, es sobre la comunidad del Caribe, el CARICOM, su historia y sus realizaciones. Y regresamos después con las entrevistas de siempre. La Comunidad Económica del Caribe es un sistema de integración frente a la globalización del mundo. La Unión Europea, con 27 países hoy, dio el ejemplo de que era posible crear grandes espacios geopolíticos y geoeconómicos. Y es particularmente lo que esta semana están celebrando con motivo a su organización el 4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramos, la Comunidad del Caribe o CARICOM. Hoy está integrada por 15 Estados miembros y 5 asociados. En su mayoría son islas de las Antillas, del Caribe y otros países de la región. Sus principales temas son asuntos institucionales, facilitación del comercio, acceso a mercado de bienes y servicios, transporte y uno de los más importantes, la solución de controversias comerciales dentro de los países del Caribe. Por ahora son Estados miembros Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica y Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. El CARICOM admite la representación de un representante plenipotenciario que es el que maneja la política de cada uno de los estados. Estados amigos que tengan relación con la comunidad a través de la firma de un acuerdo o a través del establecimiento de comisiones conjuntas para que se cumplan los tratados que son leyes internacionales. Todos son estados en desarrollo que tengan vínculos políticos y culturales cercanos con todos los miembros de esta comunidad y estados que contribuyan a los programas de la Comunidad del Caribe, que cuenta con 36 representantes plenipotenciarios de todo el mundo que cumplen con todos estos requisitos. La conferencia de jefes de gobierno se lleva a cabo cada 6 meses.
pero también tiene el Consejo de Ministros, que es el órgano encargado de desarrollar el plan estratégico y de la coordinación de la integración económica, la cooperación y las relaciones internacionales. Hay un Consejo del CARICOM que tiene aspectos técnicos como es el tema de las finanzas, el tema del comercio y desarrollo, el de relaciones internacionales, un Consejo de Desarrollo Humano y Social y un Consejo de Seguridad Nacional y de Orden Público. El CARICOM cuenta con cuerpos administrativos que apoyan tanto a los diferentes consejos como a los principales órganos de la comunidad, un comité de presupuesto, un comité de los gerentes de los bancos centrales, un comité de asuntos legales y un comité de embajadores. Las Islas Bahamas pertenecen a la comunidad, pero no al mercado común que se ha establecido, mientras que Aruba, Colombia, Curazao, México, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín y Venezuela son países observadores. La sede del CARICOM se encuentra en Georgetown, Guyana, y la Comunidad del Caribe desarrolla tres actividades principales: la cooperación económica a través del Mercado Común del Caribe, la coordinación de la política exterior y diplomacia, y la colaboración en campos como la agricultura, la industria, el transporte y las telecomunicaciones.